the emergency protocol. In case an emergency occurs, the 3 exits must be cleared. There are exits located on each side of the auditorium and 1 in the back. Just to remind you that cell phones must be in silent mode in order to avoid disturbance in the process of the activity. Also, this activity is being transmitted live through the YouTube channel of the Universidad de Costa Rica, sede Occidente. Buenos días, damas y caballeros, esperamos que estén muy bien. Antes de que la actividad inicie, necesitamos informarles lo siguiente. Hay un protocolo de emergencia. Por favor, en caso de emergencia, tenemos 3 salidas a los lados del auditorio, los cuales, y también por favor recordarles que los teléfonos celulares deben estar en silencio para evitar discusiones durante la actividad. También por favor recordemos que esta actividad está siendo transmitida por el canal de YouTube de la sede de la Universidad de la Universidad de Costa Rica. Good morning again, and welcome to Creating Climates of Inclusive Excellence discussion panel. We extend a warm greeting to the director and professors of education of the Education Department, administrative personnel, and students belonging to Sede Occidente. General audience as well, audience that are keeping in touch through our live and guest panelists from the University of Auburn, Alabama. Feel yourself at home. Buenos días nuevamente y sean bienvenidos al panel Creación de Ambientes de Excelencia en Inclusividad. Le damos una cálida bienvenida a los rectores y profesores del Departamento de Educación, al personal administrativo y estudiantes de la Universidad, de la sede Occidente de la Universidad de Costa Rica, a la audiencia en general también. Queremos también darle una bienvenida a los panelistas de la Universidad de Auburn, Alabama. Por favor, siéntanse en casa. To start with this panel, I give the floor to the Department of Education's Principal, Mirinet Rodriguez Herrera, PhD. Vamos a escuchar a la doctora Mirinet Rodriguez Herrera, directora del Departamento de Educación. Muy buenos días, invitados del panel de discusión, personal docente administrativo, estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Para el Departamento de Educación es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes a este evento. Soy consciente de que cada uno se desplaza de distintas zonas del país para escuchar los conocimientos y saberes que se encuentran en estos espacios de encuentro universitario. Muy buenos días al panel que vienen a presentar de la Universidad de Auburn, personal docente, estudiantes que están acá de la sede de Occidente. Para el Departamento de Educación es un honor tenerles aquí y soy consciente de lo que implica el traslado hasta acá. Nuestros invitados son profesores de la Universidad de Auburn, Estados Unidos, Alabama, los cuales se desplazaron 5,000 kilómetros para estar aquí con nosotros. Con esto quiero agradecer los enormes esfuerzos que se hacen desde todos los ámbitos para acrecentar las oportunidades educativas y académicas, para crecer desde todos los ámbitos y, por supuesto, desde lo humano. Okay, for the education, our guests from the University of Auburn made a journey of 5,000 kilometers to come here and to join us. And we want to thank for that, for all your efforts and for the enrichment, the academic enrichment that you're bringing to us. Yo creo que lo que sigue no lo va a poder. Quiero mencionar a Carlos, a un pensador de nuestra sede, Carlos Monge Alfaro, que decía lo siguiente, abro comillas:
Educar es una forma de guiar al hombre y a la mujer, por supuesto, o al ser humano, hacia su libertad. Educar no es abandonar al hombre, o a la mujer, o al ser humano, al dominio de sus instintos, fuerza indómita que embiste su conciencia. Se ha de pensar que el acto educativo es un acto moral y un acto de relación. Moral porque existe un imperativo de respeto, de relación porque la comunicación es un diálogo. La tarea de profesores y funcionarios es educar a los jóvenes para la libertad, el bien, la justicia y el trabajo creador, para la defensa, progreso y mejora en las instituciones democráticas. Educar para asegurar la libertad en personalidades serenas y al mismo tiempo inquietas, escrutadoras de todo lo que las rodea. Cierro comillas. Las temáticas que se abordarán están relacionadas con climas educativos, inclusión y excelencia, temas que nos llevan a reflexionar en torno a las labores pedagógicas, académicas y didácticas. Okay, so the topics, so she was quoting one of the founders of the University of Costa Rica, and she was saying that he stated that education is a way to guide the humans to its instincts. That education is a moral act, and that it leads us to create a dialogue with the community and for our growth. Today, the panelists are going to talk to us about inclusive excellence and how to grow together within that context. Es de hacer notar que este tema que demanda nuestra atención en cada ciclo o etapa educativa en la que se encuentra el estudiantado, conviene hacer reflexiones, tomar decisiones y conversaciones con otros docentes para incorporar buenas prácticas educativas. So here, this issue demands our attention right now to reflect, make decisions, and discuss. Por lo anterior, este panel es de suma importancia para todos los participantes y será una oportunidad valiosa para enriquecer lo que sabemos y hacemos en las aulas y continuar esta discusión donde atrevidamente expongamos nuestras debilidades y fortalezas y además demos ejemplo real cada uno de nosotros para nutrir esas buenas prácticas en el ámbito educativo. Due to this panel is of utmost importance for the education department to enrich our knowledge and also to help us identify our strengths and weaknesses and to reflect and nourish our teaching practice. Agradecer en este momento al equipo de panelistas por realizar un esfuerzo al acercarse a esta casa de enseñanza para fortalecer los lazos de internacionalización y apoyo a la población estudiantil universitaria y, por supuesto, a docentes, para la gestión de vinculaciones estratégicas con otras universidades. We want to thank the panelists again for all your efforts to be here, for strengthening the relationship between our institutions and the internationalization. Además, esta actividad fortalece los procesos de formación y nutre al personal docente a mejorar
y alcanzar procesos de excelencia académica en esta sede. This activity also strengthens our teaching, learning processes, and it leads us to excellence. Espero disfruten de la actividad y que pasen un excelente día. Muchas gracias. I hope you enjoy the activity and that you have a great day. Thank you. Okay, thank you very much to our Professor Mirinet. Now the invited panelists are presented by Professor Maino Rodriguez Hernandez, PhD. Muchas gracias a la profesora Mirinet. Ahora vamos a escuchar al profesor Maino Rodríguez Hernández, quien va a presentar el panel. Buenos días. No, buenos Morning. días todavía. ¿Qué pasó? All right. Nosotros, bueno, en la Universidad de Auburn hay un grito de guerra, como lo conocemos acá. Es muy emblemático y es War Eagle. Entonces, ellos se los van a pedir y es como cuando alguien aquí en un partido mete un gol, ¿verdad? Y es algo así como una explosión de júbilo y de ánimo. Entonces, así con ganillas del día, por favor, podemos tener un War Eagle. War Eagle. Chicos, War Eagle. Ok. Voy a presentar a los académicos visitantes. Para mí es un honor, esta universidad le tengo un cariño enorme porque yo estudié ahí y tener a todas estas personas acá reunidas es realmente muy impresionante para mí, es muy bonito. Son personas muy humildes, son personas a las cuales ustedes se les pueden acercar, conversar con ellos. Eso lo espero que lo hagan, aprovechen este espacio y ahora luego para que les hagan preguntas, para que conversen, para que interactúen. Son cosas muy importantes para nosotros, ya seamos profesores acá o bien estudiantes. Aprovechemos todos estos espacios. Okay. Esto nos permite crecer como seres humanos, como profesionales y I'm telling them that you guys are the best academics of the world. Okay, yeah. Well, there was, Minor said that at Auburn there is a War Eagle, and he was going to ask the audience to do it. And that he's, well, it says it is very representative for him and important that you are here. I'm going to introduce the panelists. It is an honor for me to introduce them. I studied in that university. The panelists are people that are very humble, hardworking. Feel free to approach them and talk to them after the activity. This is an important activity for students and also for professors. Okay, first of all, I'm going to introduce Dr. Flowers. So please stand up, Dr. Flowers. Les voy a Dr. Flowers presentar is... al profesor Flowers. Dr. Flowers. So Dr. Flowers is the Dean of the Graduate School. Él es el decano de la escuela de posgrado. Es una de las autoridades mayores de la universidad. So you are a really good person and a really the man. So he's a professor of the Department of Mechanical Engineering at Auburn University and the Dean of the Graduate School since 2008. Okay. Él es el decano de la escuela de posgrado, es profesor de la escuela de ingeniería mecánica y es el decano justamente desde el año 2008.
everything around Auburn mostly goes around him. So, yes, casi todas las cosas de la escuela de posgrado para una maestría, un doctorado, todo tiene que ver con su escuela. And then, Dr. Jeff Fairbrother, he is the Dean of the College of Education. Dr. Jeff Fairbrother es el decano del Colegio de Educación. Y el Colegio de Educación tiene varios programas, varios departamentos. El departamento de currículo y enseñanza, el departamento de educación especial y orientación, el departamento o la escuela de kinesiología. I'm missing one. Education, Leadership and Foundations. Liderazgo. Okay, so el doctor Jeff Fairbrother es el decano en el sorry, it was in Colegio English, de right? Educación. No, but I forgot the language. Es el decano en el colegio de sorry, he is the dean at the College of Education. There are different majors there, like curriculum, special education and counseling, and kinesiology. And the educational foundations and leadership. And educational foundation leadership. Sorry. Okay. El Colegio de Educación está rankeado 89 en el país, a pesar de que suene como que es 89. Estamos hablando dentro de miles de universidades, ¿verdad? Entonces tiene su peso, su importancia. So this education college is ranked number 89 in the U.S. university ranking. So that's really, really meaningful. It's one of the best because it is one among thousands in the U.S. Then Dr. Paul Fischett is a professor and head of the Department of Curriculum and Teaching in the College of Education at Auburn University. El doctor Paul, I missed the last name. Paul Fischett. Fischett. Él es profesor también en el Colegio de Educación. Y es el director. Oh. Él es el director del Departamento de Currículo y Enseñanza. Then we got Jeff Reese, Dr. Reese. He came last night, or actually yesterday, because passport issues, but he's here. Dr. Reese is a professor and head of the Department of Special Education, Rehabilitation, and Counseling at Auburn University. Okay. El doctor Ritz, que nos acompaña a partir de anoche, porque hubo un problema, pero aquí está, le agradecemos por estar acá. Él es el director de la Escuela de Educación Especial y Orientación. Okay. Then, from the School of Kinesiology, we have Dr. Mary Rudisell. She's the director and a Wayne Smith Distinguished Professor of Motor Development in the School of Kinesiology at Auburn University. Dr. Rudisell, the School of Kinesiology is the woman, okay? Okay. Tenemos también a la doctora Mary Roosevelt, quien es la directora de la Escuela de Kinesiología. Ella es una profesora distinguida y es una de las profesoras.
And she is also the School of Kinesiology is ranked 13 in United States. Y esta escuela está rankeada como la número 13 en los Estados Unidos. Yep, and that's huge. We have here also, she's back. Dr. Jamie Roper. She's a professor of the School of Kinesiology and all studies related to walking, balance, and all brain-related things. La doctora Jamie Roper, ella es profesora de la Escuela de Kinesiología y se enfoca sus estudios en el caminar, balance y el cerebro. Then we have Dr. Chris Wilburn. He's a professor at the School of Kinesiology, associated clinical professor, and associate director of the Sport Biomechanics Lab in the School of Kinesiology. Okay. El doctor Chris Wilburn, que también trabaja en la Escuela de Kinesiología, es un profesor asociado y es técnico y se encarga de un laboratorio de kinesiología. Dr. Christina Neely, and she is the, I'm looking for it, I'm sorry, I missed it, sorry. She's the director of the Brain and Behavior Lab and assistant professor of the School of Kinesiology. La doctora Cristina Neely, ella también es parte de la Escuela de Kinesiología, es la directora del laboratorio del cerebro y I'm sorry. Comportamiento. y comportamiento. Finally, but not the last, Robin Martin. She is the advisor of the School of Kinesiology, and she does everything for the school. Everything. Por último tenemos a la doctora Robin Martin, quien es la consejera en la Escuela de Kinesiología y hace muchísimas cosas por la escuela. Ella es la que se encarga de hacer la programación de los cursos, de darle los cursos a los profesores, de matricular estudiantes, de mover estudiantes para acá, para allá. Lo maneja todo. Ella maneja absolutamente todo. Okay. So she programs courses, assigns teachers to courses, and also she is also in charge of registration. I can say enough to say thank you. There are no words for me to thank you guys for being here on my campus, our campus, part of the University of Costa Rica, and welcome to this activity and welcome to our city too. No puedo decir más que gracias por estar acá, por acompañarnos. Bienvenidos a la Universidad de Costa Rica y gracias por esta actividad. Okay, thank you very much to our Professor Minor. With no delay, we start the Creating Climates of Inclusive Excellence panel with the participation of Mary Rotzel, PhD, from Auburn University. Welcome. Muchas gracias, profesor Minor. Seguidamente vamos a dar inicio al panel. Empezamos con la doctora Mary Rudinzel. Buenos dias. It is wonderful to be back on your beautiful campus, and thank you so much for being here this morning. Muy buenos días. Es muy grato estar de vuelta aquí en su campus y gracias por estar acá. We hope that what we share with you today is meaningful and that you can put some of this to use on your own campus. Esperamos que lo que ustedes vayan a escuchar hoy sea de bastante significado y que lo puedan ir aplicando aquí en el campus.
At Auburn University, we're truly committed to creating climates of inclusive excellence for our students because we know that it gives them the best possible education that we can give them. En la Universidad de Auburn nos esforzamos mucho por crear esos ambientes de excelencia en la inclusión porque sabemos que es la mejor oportunidad para crear mejores seres humanos. So today for our presentation, I'm going to cover some terms and definitions. Para hoy vamos a aclarar primero unos términos y definiciones. I'm going to also cover some topics of inclusive excellence and explain what that is. Voy también a explicar algunos temas sobre excelencia inclusiva. I'm also going to talk about why we think that inclusive excellence is the goal. Y también por qué es que creemos que la excelencia en la inclusión es la meta. And I'm also going to provide a little bit of research about why it is the goal. Y también voy a hablarles un poquito sobre investigación de por qué es la meta. And then we're going to have our panel discussion, and we're going to have everyone from our group provide you ways of which they have included or incorporated inclusive excellence on our university campus from their role. Luego de las aclaraciones terminológicas vamos a dar inicio al panel de discusión y cada uno de los panelistas va a ir aportando cómo ellos han implementado la inclusión desde sus diferentes puestos. So you'll hear from deans, you'll hear from department heads, you'll hear from faculty members, you'll hear from an advisor, and you'll also hear from a student that we brought with us that's going to share with you what we have tried to do on our campus to create this kind of learning experience for our students. De manera que ustedes puedan escucharlo desde nuestras decanaturas, desde los profesores de las facultades y desde la estudiante que trajimos de cómo se ha implementado la excelencia inclusiva en nuestro campus. So let's get started. Iniciemos. So the first term that I want to define today is diversity. El primer término que quisiera aclarar es diversidad. There's lots of different ways that you can define diversity, but we define it in a very broad way. Hay muchas maneras de definir la diversidad, pero nosotros lo hicimos de una manera muy amplia. So if you look at the wheel, you can see that there's lots of factors that contribute to one's unique what makes them unique and the person that they are. Entonces, si ustedes pueden apreciar el círculo, ustedes ven todas las diferentes posibilidades de diversidad y qué tan único puede ser una persona. So we define diversity as things like individual differences that include personality, prior knowledge, and life experiences. Entonces, definimos la diversidad como algo que se enfoca en la individualidad, en los conocimientos previos y también en las experiencias de vida. And we also define it as group and social differences, things like race and ethnicity, class and income, gender, sexual orientation, the country of origin, where you were born, things like your ability, but also things like cultural, political, and religious affiliations all contribute to what your social group differences entail. Y también a diferencia de grupos o sociales, por ejemplo, raza, etnicidad, clase social, género, orientación sexual, país de origen y habilidades, así como afiliaciones culturales, políticas y religiosas. Todo esto hace diversidad. So we all bring everyone here is bringing something unique that is important for us all to learn from. De manera que nos hace ver que todos traemos algo único que nos ayuda a aportar a los demás. The next term that I want to define is equity. El próximo término que quisiera aclarar es equidad. We hear a lot the goal is equity in higher education, and I would argue that it is a goal, but it's only a stepping stone to getting to a higher level of inclusive excellence. Escuchamos mucho sobre este término en el ámbito de la educación superior, pero también a veces se ve como algo que está escrito en piedra. So equity is the creation of opportunities for historically underrepresented populations to have equal access to and participate in educational programs
that will bridge the gap and close the gaps of achievement so that all students and faculty can achieve at the highest level. Entonces, definimos equidad como la creación de oportunidades para que las poblaciones históricamente subrepresentadas tengan acceso equitativo y participen en programas educativos que sean capaces de cerrar las brechas y se alcance el éxito estudiantil y de los miembros de cada facultad. So if you take a look at the pictures on the screen, the first is equality. We heard about equality for lots of years, and everyone said that was the goal. We wanted to have everybody treated exactly the same. Si pueden poner atención a la primera ilustración de derecha a izquierda, vemos ahí en la imagen representada lo que es la igualdad. Desde hace mucho tiempo hemos escuchado de la igualdad como algo que significaría derechos para todos. So if you look at the picture, let's think about this as higher education instead of a game. Pero si vemos a la ilustración, vamos a contextualizar un poquito en lo que es la educación superior. And the wall is a systematic barrier. Vemos ahí, por ejemplo, que la pared que está ahí es una barra sistemática. Because we have lots of systematic barriers that keep some populations from being successful in higher education and on college campuses. Porque tenemos, desgraciadamente, muchas barreras sistemáticas que impiden que las personas accesen a una educación superior. So the wall is a barrier, and it's something that we have that exists in higher education. So how do we handle that barrier? Entonces, si estamos viendo la pared como una barrera sistemática que está impidiendo el acceso a la educación superior, entonces, ¿qué hacemos para lidiar con esa pared? So if we leave the barrier there and we give everybody equal support, there will be some people that will be disadvantaged. Entonces, si dejamos a las personas a este lado de la pared, va a haber personas que no van a tener acceso a la educación superior. So if you take a look at equity, the next picture, what you see is not everybody's getting the same supports because not everybody needs the same supports to be able to be successful with the barriers that exist on our college campuses. Ahora, si enfocamos nuestra mirada a la equidad, a la segunda ilustración, estamos viendo que no todos están recibiendo el mismo apoyo, sino que el apoyo está personalizado a las características de cada individuo. But the problem with this picture equity for me is that we're still having to provide supports. There's still a barrier there. Pero aún así hay un problema, porque todavía tenemos ahí la pared. So if you take a look at justice, they've eliminated the barrier. They've gotten rid of the systematic barriers. And so one of the things that we must do in higher education is review what we do, try to identify what barriers we have, and eliminate those so that everyone has a fair chance of seeing the game. Entonces, si vemos más bien a la tercera ilustración, que es sobre justicia, vemos ahí que se deshizo la barrera y que lo que tenemos que hacer nosotros como universidad es identificar esas debilidades y buscar soluciones para tener mayor acceso. Everybody with me? ¿Estamos claros? But there's more terms that we need to cover today to make sure that we understand how to get to this idea of inclusion and inclusive excellence. Hay más términos que debemos todavía cubrir para tener una visión global de lo que queremos decir nosotros con excelencia en la inclusión. So inclusion, which is one of the frames, the bottom frame, inclusion is the active, intentional, and I'm going to say intentional many times, and ongoing engagement with diversity. Entonces vemos que la inclusión es el compromiso activo, intencional, en negrita y subrayado, y continuo con la diversidad. And it's got to be in the curriculum and in the communities in which our students and our faculty engage. Y esta inclusión debe estar dentro del currículum y también dentro de las comunidades, diferentes tipos de comunidades, intelectual, social, cultural y geográfica.
and in ways that increase awareness, content knowledge, cognitive sophistication, and the understanding of the complex ways individuals interact with systems in an institution. Todo esto tiene que darse para relacionarse de manera que aumentan la conciencia, el conocimiento académico, la actualización académica y la comprensión empática de las maneras complejas en que las individualidades interactúan en los sistemas e instituciones. So if you look at the cartoons, we see equality and equity like we did in the last slide. We also see liberation. And liberation's, it's a stepping stone, but you look at inclusion and you see something very different in that frame. Entonces, vemos aquí de nuevo ilustraciones donde vemos la igualdad, equidad, vemos también liberación. La liberación se puede ver como un paso más en esa escalera, pero también vemos la inclusión, que es algo pleno. So in the inclusion picture, they're not watching the game, they're in the game. Entonces vemos que en la ilustración de inclusión no están solamente viendo el juego, están en el juego. So they're wearing the uniform, they have the gloves, they're a valued member of the team, they can make a contribution to the outcome of the game. Vemos que están usando su uniforme, están contribuyendo con el equipo, son parte del juego. So by simply having diversity on your campus is not going to get you to this place of inclusion. You have to work at accomplishing the goal of helping everyone feel valued on your team within your university. De manera que tan solo el tener diversidad en el campus no significa que haya inclusión, sino que tenemos que buscar los mecanismos para que esa diversidad enriquezca el campus. So the real goal is inclusive excellence. What inclusive excellence is the recognition that a community, or in our case, an institution, is successful. Institution success is dependent on how well it values, enriches, and includes the rich diversity of students, staff, faculty, administrators, and alumni within your programs. Entonces, aquí la meta real es la excelencia en la inclusión. ¿Y qué es la excelencia en la inclusión? Es el reconocimiento de que el éxito de una comunidad o institución depende de qué también esta comunidad o institución valora, enriquece y se compromete e incluye, de nuevo enfatizo, incluye a la diversidad de estudiantes, personal administrativo, docente y población graduada. And if you look at the wheel, you can see that there's components of things that you must do on at your university to be able to reach the goal of inclusive excellence. Y si ustedes pueden apreciar el círculo, podemos ver ahí las diferentes estrategias que podemos utilizar o los ámbitos en los que se pueden influir para llegar a la excelencia en la inclusión. So your university is already working toward inclusive excellence. You're already doing training and education. De manera que podemos ver que la Universidad de Costa Rica ya está trabajando en la excelencia y la inclusión, puesto que estamos en este momento dando actualización con respecto a este tema en este lugar. So all students will need to have access, all faculty will have to have access in order to create a climate of inclusive excellence. De manera que todos aquí van a tener acceso a esta información para dar paso a la excelencia en la inclusión. Creating climates so that people interact with each other, having community engagement and includes all, working on organizational infrastructure is all part of creating a climate of inclusive excellence. Para crear ambientes de inclusión debemos crear ambientes también de compromiso y también organización estructural en la que podamos trabajar esta temática.
So one of the things that happened in higher education was we decided that we needed to be more diverse, so we started admitting students from diverse backgrounds. What happened was we did the first part. We tried to become more diverse, but we didn't think about intentionally creating this climate where everyone feels valued and was a part of the team. Entonces, en un primer paso, la Universidad de Auburn empezó a aceptar estudiantes diversos, pero los teníamos ahí y no habíamos visto cómo, qué consideraciones debíamos tomar para que se sintieran parte de la universidad. So diversity is no longer envisioned as a collection of static pieces. It involves inclusion, culture, and understanding culture. It involves equity because you've got to get there to the point where you are creating inclusive environments. And justice, all of those things we need to address in order to be able to create climates of inclusive excellence. De manera que la diversidad no se visualiza como nada más un conglomerado de piezas estáticas, sino que esto incluye o involucra la inclusión. La inclusión es muy importante, la cultura, la equidad y la justicia. Todo eso se tiene que dar de la mano para que ingresemos a la inclusión, a la excelencia en la inclusión. Diversity is a key component of a comprehensive strategy for achieving institutional excellence, which includes the commitment to academic excellence of all students, but to educate them, educate our students on how to succeed in a diverse society, because that's what we have, and that's what we should celebrate that. While we equip them with sophisticated intercultural skills. We've got to teach them how to embrace this idea of appreciating and understanding different cultures and views and perspectives. La diversidad entonces es un componente clave para crear una estrategia comprensiva para lograr la excelencia institucional, la cual incluye el compromiso con la excelencia académica de toda la población estudiantil y educar a esta población para ser exitosos en una sociedad diversa. Y debemos celebrar esto. Además de esto, hay que equiparlos con destrezas para que se relacionen en un ambiente de interculturalidad. Debemos enseñarles a ser capaces de vivir en un ambiente multicultural. So before I finish, I want to provide with you just a little bit of research supporting the reason why we want to create inclusive excellence on our campus for our students. Antes de terminar, quisiera darles a ustedes algunos resultados de investigaciones que se han hecho relacionados con la excelencia y la inclusión. So the next few slides all provide benefits or reasons, and they're all based on research that's been conducted. And this is not new. This research comes from 20 years and beyond, and helping us to understand why we should create these climates. En las próximas diapositivas voy a exponerles algunos beneficios y resultados que se han obtenido de investigaciones, que no son tampoco tan nuevas. Algunas de estas investigaciones datan de 20 años atrás. So from an individual, a student perspective, here are some of the outcomes from students who have been exposed to these types of climates. They have improved racial and cultural awareness. Entonces, vemos también beneficios asociados, individuales, asociados con los campus diversos. En primer lugar, tenemos el mejoramiento de la conciencia racial y cultural. They have greater commitment to increasing racial understanding. Tenemos un mayor compromiso para incrementar las distintas razas. They have an enhanced openness to diversity and challenge. Mayor apertura hacia la diversidad y los retos. They have more occupational and residential desegregation later in life. Tienen también una mayor desagregación ocupacional y de vivienda en un futuro próximo. They demonstrate better critical thinking skills and abilities. Ellos demuestran tener mejores habilidades de pensamiento crítico. They have greater satisfaction with the college experience. Tienen una mayor satisfacción con la experiencia universitaria.
and the perceptions of a more supportive campus racial climate. Y también tienen percepciones de un ambiente de aceptación racial en el campus. If this was all the benefits that we received from incorporating this climate, it's worth it. Si tan solo fueran estos los beneficios, ya con esto ya valdría bastante la pena. But there's lots more reasons to do it. Pero hay muchas más razones para hacerlo. So there's also institutional gains where we've had reports from private industry, and these are, again, through research projects, reporting why they want to hire students that go through these programs once they are graduating from college. También tenemos reportes de la empresa, de los ámbitos laborales, en donde ellos nos piden estudiantes que han pasado por estos procesos de excelencia en inclusión. So they're reporting that the students that they're hiring, well, the cultivation of workplace with greater levels of cross-cultural competence. So they understand clients, they understand the people they're working with. Nos dicen que, por ejemplo, los estudiantes que egresan de estos ámbitos de excelencia en la inclusión tienen una mayor competencia para trabajar en armonía con otras culturas, de manera que entienden mejor a sus clientes. We're also hearing from industry that they want to hire these students first. So they get the first jobs, and they also get the best jobs. But another interesting fact is that no matter whether you're from a privileged group or from an underrepresented group, if you are exposed to a climate of inclusive excellence in college, you will start out with a higher paying job. Algo muy valioso es que ellos, sin importar que el estudiante tenga antecedentes de privilegio o que haya estado en una posición de privilegio social o que venga de una población vulnerable, sin importar sus antecedentes, ellos obtienen los mejores trabajos y entonces automáticamente mejores salarios. They're also reporting enhanced marketing efforts from the students that are coming out, and they're also in these programs, and they're saying that they are at a higher level of creativity and innovation because they work well with others, and that's all based on teamwork. También se ha notado un aumento en los esfuerzos del mercadeo para alcanzar mayores niveles de creatividad e innovación, porque como se caen las barreras interculturales, entonces el trabajo en equipo es más fluido. They also report that the students that are coming to their workplaces have better problem-solving abilities. They also create a greater organization flexibility. También nos están reportando que estas personas egresadas muestran una mejoría en las habilidades de resolución de problemas y también en la flexibilización organizacional. If we're preparing our students for a workplace, then certainly we'd want to create a climate that would make them be more successful once they leave our institution. Entonces, si hemos tenido estos resultados hasta ahora, queremos seguir trabajando por esa línea y reforzarlo aún más. But that's not all the benefits that come from incorporating a climate of inclusive excellence. Pero aún faltan beneficios que hemos descubierto a partir de la excelencia en la inclusión. Universities report that if they have diverse faculty, they have more student-centered approaches to teaching and learning. Las universidades están reportando que si tienen diversidad en el personal docente, también tienen mejores metodologías de enseñanza y aprendizaje. They have more diverse curricular offerings. Tienen diversidad también en la oferta curricular. They have more research focused on issues of race, ethnicity, and gender. Tienen un mayor número de investigaciones enfocadas en asuntos raciales, de etnicidad y de género. And we also then have more women and faculty of color involved in community and volunteer service. Y también demuestran tener un mayor número de docentes e investigadoras mujeres y de color involucradas en la comunidad y en el servicio voluntario. And then finally, there's a big global benefit to creating climates of inclusive excellence so our students leave these campuses and they're able to go out and share this knowledge with others in the workplace. The benefits are greater equity in society and more educated citizenry. I don't know why in the world we wouldn't all jump on the opportunity to create these climates for our students. Con respecto a eso, también hay muchos beneficios
que nuestros estudiantes egresados también comparten lo que aprendieron en la universidad, de manera que se divulga esta excelencia en la inclusión. Y los beneficios sociales asociados con la diversidad en la educación superior incluyen entonces una sociedad más equitativa y una ciudadanía más educada. No encuentro razón por qué no trabajar en la excelencia en la inclusión. So inclusion is characterized by the intentions that students on college campuses have with difference. De manera que la inclusión está caracterizada por las interacciones que los estudiantes universitarios tienen con la diferencia en el campus. Students are influenced by the interactions that they have with diverse ideas. Los estudiantes son influenciados por las interacciones que tienen con ideas diversas, Also, information and interactions that they have with diverse people. So they have to be exposed to diverse people. También con la información y las interacciones que tienen con personas diversas, de manera que tienen que tener relaciones con personas diversas. And then finally, research has shown that students are exposed to more diverse information and ideas through interactions with people from diverse backgrounds and cultures. También las investigaciones han demostrado que los estudiantes son expuestos a información e ideas más diversas a través de las interacciones con personas de distintos antecedentes, de contexto y culturas. And diversity and inclusion are enhanced by the presence of each other. Y la diversidad y la inclusión se enriquecen con la presencia de el otro. You have to have diversity, you have to have a diverse population, and you will have to then intentionally create ways to feel people feel included and valued in order to meet this goal. Debemos tener diversidad y cómo atender a esa diversidad para que ellos todos se sientan valorados e incluidos. So, in general, some strategies for success in incorporating this climate is welcome diverse faculty, staff, and students from underrepresented groups. Their perspectives will contribute to the overall educational experience. De manera que aquí tenemos algunas estrategias generales para ser exitosos en la inclusión, en la excelencia en la inclusión educativa. Demos la bienvenida a la diversidad en el personal docente, administrativo y población estudiantil de grupos subrepresentados. Sus perspectivas contribuirán con la experiencia educativa. You need to build relationships and trust with all people. Debemos construir relaciones de confianza con todas las personas. You need to promote inclusion and help people to see how we have differences, and those differences are important, but we also learned that we have a lot of commonalities. También debemos promover la inclusión y ayudar a las personas a que vean las diferencias, aceptarlas y que utilizamos y también que tenemos puntos en común. You also want to remember that everybody in your program is on your team, and you should be working together as a team and not being divided. También recordemos que cada persona en este sistema está en nuestro equipo y que debemos trabajar como equipo. And even though you may not share the same opinion as everyone in your program, because your program is going to be very diverse, it is very important that you hear their perspective and respect it. A pesar de que no siempre se comparten las mismas opiniones, como suele pasar en nuestros ámbitos de trabajo, es importante escuchar a otros. So Auburn University is very committed to this goal, as I mentioned earlier. La Universidad de Auburn está muy comprometida con esta línea de trabajo, At every level, en todos los niveles, at the upper administration, en los administrativos, middle administration, en los mandos medios all faculty. y todos los miembros de los departamentos. And we're trying very hard to educate our students so they value this important component of who we are as individuals in higher education, preparing people to go out and work into the real world. Y tratamos de hacer notar eso también en nuestros estudiantes para que ellos se involucren con esta cultura de inclusión y lleven eso a sus trabajos. We're so committed to it that we sent 10 people down here to have this conversation with you, because
we value you. We need to learn more about your culture. We need to learn more about people all around the world and their views and perspectives. We value that. And we hope that we share that with not only our words, but our actions as we're visiting, and very much welcome in the future collaborating and partnering with you to kind of create these climates of inclusive excellence. De manera que nosotros nos comprometemos tanto con la inclusión, con la excelencia y la inclusión, que vinimos 10 personas hasta acá. Los valoramos tanto que también queremos escucharlos y queremos en un futuro establecer trabajos en conjunto. So at this point, we have deans, we have department heads, we have faculty that'll be coming up, and they're going to each share with you just a couple of ideas and things that they have done to incorporate inclusive excellence on Auburn's campus. There's many, many more ideas and things that we've done, but these ideas hopefully will help you to think about whatever role you're in incorporating that here in your campus. Tenemos entonces acá decanos, jefaturas, docentes y una estudiante que van a hablar sobre sus experiencias con respecto a la excelencia en la inclusión. Hay muchas más ideas de las que se van a hablar acá, pero queremos compartir esas experiencias con ustedes. The first speaker then will be Dean Flowers, George Flowers from the Graduate School, and he'll share with you what the Graduate School at Auburn University is doing, a couple things that they're doing to try to make this happen. El primer panelista es el doctor Dean Flowers, quien va a compartir algunas de las experiencias que han tenido desde el sistema de posgrado. So, thank you, Dr. Rudisill. Thank you, audience members. Much appreciate the opportunity to speak with you and visit with you today. Muchas gracias, doctora Rudensild, y también gracias por estar acá para escuchar las ideas que tenemos que compartir con ustedes. I am at Auburn University. I'm the Dean of the Graduate School, and what that means is that my office is charged with supporting the graduate students from across the Auburn campus, all of our colleges, every one of our graduate students, and we have over 5,000 graduate students. Okay, big number. Soy el decano de la Escuela de Posgrado en Auburn University y es parte de nuestro trabajo apoyar a los estudiantes y también a la población graduada. Actualmente tenemos cerca de 5,000 or more. More than 5,000. Más de 5,000 personas graduadas. And about 25% of those graduate students are international students. So the international students and the inclusiveness and programming that we provide for them to integrate them into the Auburn community is very, very important. Cerca del 25% de esos estudiantes son internacionales, de manera que para el programa en posgrado la inclusión es muy importante. What we've found over the years is that a critical part of the Auburn culture, as Dr. Miner indicated, Professor Miner indicated to us, that a big part of that culture is the Auburn family, the concept that our faculty, our staff, our alumni, and especially our students are part of the Auburn family. That's our culture. Encontramos que parte de nuestra cultura, y aquí el profesor Minor lo indicó, es que en Auburn nos consideramos una familia. Eso lo tratamos de implementar en nuestra cultura institucional. The discussion that he had earlier about War Eagle, when he mentioned War Eagle, how do you respond? War Eagle. That's part of our efforts to build a culture of family among all of Auburn's constituents. Previamente, Minor introdujo la palabra grito de guerra y eso es parte de lo que tratamos de hacer para sentirnos en familia. But what we've noticed over the years is that quite often our international students are somewhat left out of that, or they historically have been. And that's because they weren't properly integrated into this culture of family.
Ujú. Nos estamos dando cuenta de que anteriormente los estudiantes internacionales no lograban sentirse como en familia. Eso es algo que estamos empezando a abordar. So a big part of our efforts have been to provide programming and support that, as Dr. Rudisell mentioned, promotes inclusivity, that brings students from across our campus together with a specific focus on our international students. Entonces, parte de nuestros esfuerzos actuales en los programas de posgrado es el apoyo a las inclusividades para que los estudiantes internacionales se sientan parte de la familia de Auburn. Sorry. And the programming is meant to provide not just opportunities for interaction, but also an educational experience. What we realize is that our international students, they come from very far away, and they come to Auburn to obtain technical training, to learn about their fields, but they also come because they want to learn something about the United States, about the culture, and develop relationships between people. Nosotros dentro de nuestra programación tratamos de estimular la interacción, pero no solo interacción social, sino que también académica. Valoramos que nuestros estudiantes internacionales vienen desde muy lejos para aprender no solamente tecnicismos o academicismos, sino que también el relacionarse con otros. So what we have done is we focused on providing programming, providing activities that bring people together. And we call this our cross-cultural programs and Interconnect. And Interconnect stands for International Connections. Lo que hemos estado haciendo entonces es programar actividades en donde se den interacciones. De hecho, lo llamamos el programa intercultural para crear interconexión. And you see some of these programs on the first slide here. You see there is programming that provides support for our students with families, that tries to bring together, in particular, the spouses of graduate students and their children that are there in Auburn as well. Dentro de nuestros programas tenemos aquí también la inclusión de las familias, no solamente de la persona estudiante internacional, sino que también de sus parejas y niños. Another element is interaction between people in the community and people on our campus, particularly our international students. So we sponsor in-home dinners where local people will invite groups of students. And it's not just international students that are involved, but students, domestic students as well, because the goal is to bring people together around the table. We all like to eat. Okay. Otro elemento es la interacción con la comunidad, de manera que se organizan cenas en donde se invitan a grupos de estudiantes, y no solo estudiantes internacionales, sino que también a estudiantes estadounidenses, porque nos interesa que se dé esa interacción. Y la cena es una buena estrategia porque a todos nos gusta comer. And also a big element of the Auburn culture is athletics. So bringing people together around athletic events. And we have a collaboration with our athletic department that provides tickets that we can distribute to our international students to help bring them into that culture. Otra manera de tratar de esta práctica de inclusión son los eventos atléticos, de manera que nosotros también distribuimos tiquetes para diferentes eventos de atletismo y se invita a la comunidad a participar. Another element of that is social experiences, just bringing people together. And we have a variety of programming that's sponsored by the graduate school and sponsored by other offices on campus that are social opportunities. For example, those two students are part of our Dean's Cafe, which is an event each month to bring people together, again, around food. Otro elemento tenemos también son actividades sociales, donde también intervienen otros departamentos de la universidad. Por ejemplo, cada mes tenemos lo que se llama un café con los decanos,
Por supuesto que la comida es magnética ahí. We also have more than just food experiences. We also have opportunities for our students to get out into the community and interact. Ujú. Además de comida, no solo es eso, también tenemos actividades en las que nuestros estudiantes se involucran con la comunidad. The Auburn area is a very wet area, and there are lots of rivers, lakes, and streams. Ajá. El área de Auburn es muy húmeda, hay muchos lagos y también ríos. And so what you see is a lot of these activities are centered around water. For example, kayaking on a local river, being at one of the local lakes. Our campus is very close to a very large lake. Ujú. De manera que, como pueden ver en las imágenes, muchas de las actividades se dan alrededor de estos sitios. Por ejemplo, pueden ver la actividad de kayak, que está en un río de los que quedan cerquita, y también tenemos un lago muy grande donde se hacen diferentes actividades. We also have a very strong fisheries program on our campus. And so we have a collaboration with our School of Fisheries, Aquaculture, and Aquatic Sciences to use their fish ponds. So usually several times a semester there are opportunities for our students to go fishing. También tenemos una parte muy fuerte en la pesca. Entonces tenemos la colaboración de la Escuela de Ciencias Acuáticas, donde les pedimos permiso para que nuestros estudiantes vayan y puedan pescar ahí. And these opportunities, as you can tell, are not just educational, social. They bring joy, as you see from the student who had caught a fish about like this, but it was her first fish. Y más allá de las actividades educativas y sociales, vemos también el resultado que se refleja en la satisfacción de participar en estas actividades. Por ejemplo, la estudiante que está de última en la imagen, ese fue el primer pez que ha pescado en su vida. We also have programming that is centered around ensuring that our international students have a critical mass of fellow students for support. También tenemos programas de apoyo para estudiantes internacionales, donde ellos se sienten acompañados y bienvenidos. One of those organizations is our Latino student organization, but there is a wide array of student organizations that are country and regionally focused, that provide support and provide that culture and opportunities to interact. También tenemos, bueno, dentro de las distintas organizaciones de estudiantes tenemos, por ejemplo, la Latina, pero hay más, también hay unas que se enfocan no solamente en regiones grandes como Latinoamérica, sino que también en países o regiones específicas. And these are just, the ones that I've mentioned are just a small number of the support programs and cultural interactions, opportunities that we have for all of our students. Our goal is to bring our students together. As Dr. Rudisill indicated, there's multiple benefits. As I had said earlier, one of the things that we see from our international students is they didn't just come to Auburn to get an education, to learn technical skills. They also came because they wanted to develop relationships and friendships and an understanding of the culture. And the same is true for our domestic students. So we seek to bring them together and give them that additional experience. One of the goals of our educational process is to provide extraordinary experiences for all of our students. Podemos ver entonces que esto que les he expuesto es nada más un pequeño número de las actividades y los programas que tenemos para fortalecer la inclusión, la excelencia en la inclusión. Nuestra meta es que todos nuestros estudiantes sean unidos o cercanos. Los estudiantes internacionales hemos llegado a comprender que ellos no solo vienen a aprender cosas técnicas o académicas, sino que también han venido a establecer lazos de amistad, de cultura. Eso lo entendimos y entonces a partir de ese aprendizaje hemos estado proponiendo estos programas.
And as Dr. Rudisill mentioned, there are multiple benefits. What we really have in terms of this sort of inclusive atmosphere and building inclusivity across our campus is we have a virtuous cycle where we have students come for technical training, they develop relationships, they learn from each other, and then that continues to build. It helps them to socialize, it helps them develop social skills, but it also helps them in their technical training. It helps to build that culture that creates the opportunity to ask questions and to learn from each other. And so when they learn from each other, they also develop relationships, and it continues in a cycle that is incredibly impactful for our students. La doctora Rudisill antes mencionó que hay múltiples beneficios y de hecho así lo hemos visto. Vemos que al crear ambientes de inclusión, nuestros estudiantes internacionales y todos en realidad vienen, aprenden fortalecen sus conocimientos académicos y técnicos, pero también se ven forzados de alguna manera a trabajar con otras personas, a socializar sus conocimientos. Entonces, esto hace que se vaya creando una cultura donde aprendemos a preguntar y aprender de otros. Y esta cultura se vuelve cíclica, entonces se amplía el espectro. And so that concludes my formal presentation. If you would like to chat afterward and discuss some of these ideas, I would love to talk to you. And our next speaker is my colleague, Dr. Dean Jeffrey Fairbrother from our College of Education. Aquí termina mi intervención formal. Del próximo que va, después si quieren podemos conversar cuando termine la actividad. Nos va a acompañar Dean? I forgot your name. Jeffrey. Jeffrey, sorry, I couldn't take notes. That's very difficult. Yeah. He's going to be talking to you now. Él va a hablar con ustedes. Ahora ¿me escuchan bien? Vamos a cambiar, no sé dónde nos queda mejor, yo creo que aquí donde estaba Caro. Un asuntito mediano a los que no hablan inglés, nada más que, bueno, no se preocupen si de repente no interpreto al pie de la letra, voy a capturar más o menos la esencia de lo que el colega nos dice y pues ahí vamos comprendiéndonos. Yes, I'm all ears. Gracias. Buenos días. And muchas gracias for giving us this incredible opportunity to speak to you today. It has been wonderful to visit your beautiful country, Costa Rica. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Costa Rica es súper guapísimo. Estoy muy contento. It has also been fantastic to get to visit with some of the faculty members and students from your very impressive universities. We have learned a lot from you. Y por supuesto también ha sido una gran experiencia andar por acá por el campus, aprendiendo de ustedes y compartiendo con algunos colegas de la Universidad de Costa Rica. As was mentioned earlier, I'm the Dean of the College of Education, and I'm going to share with you some of the things that we do at the college level to promote inclusive excellence, and then I'll talk a little bit about how we approach inclusive excellence, following up on Dr. Rudisill's comments. Y básicamente, bueno, yo soy el decano de la Facultad de Educación en Auburn University y voy a contarles un poquito de las cosas que hacemos en esta universidad para proponer ambientes de inclusión, en los procesos de inclusión, un poco para seguir en la línea de los colegas anteriores. I'm going to share with you 3 examples today. The first one is about a fellowship opportunity that is sponsored by the Office of our President. Voy a hablarles de 3 aspectos. El primero es de una oportunidad de beca que existe dentro de nuestra decanatura. This opportunity is called the Presidential Graduate Research Fellowship, and it's designed to provide additional funding to attract the strongest students to pursue research at Auburn University. Y básicamente se trata de una beca para aquellos estudiantes muy interesados en hacer investigaciones de alto nivel. Y, what was the name?
Presidential Graduate Research Fellowship. Bueno, es la beca otorgada por el director, voy a hacer una traducción ahí medio improvisada, pero se llama el Presidential Fellowship Research y es básicamente una beca que se otorga por una autoridad muy alta de la facultad. Yeah. What we have done as a college is we have intentionally decided that we will use this fellowship to recruit minority applicants, and in the U.S. that is from the perspective of the U.S. population. Y básicamente lo que estamos haciendo es utilizar esta beca como, qué sé yo, como trampolín para atraer talento, sobre todo talento de poblaciones subrepresentadas para que puedan hacer sus investigaciones. And we've had great success with this, and we have probably the best track record in Auburn University of attracting minority doctoral students using the fellowship. Y pues básicamente ha sido un gran éxito, ¿verdad? Hemos logrado atraer muchísimos estudiantes para que ingresen al programa de doctorado mediante esta beca. The other thing I'll share with you is a doctoral scholar program that we're a part of. It's a national program through one of the teacher education organizations. Y del otro que les voy a hablar es de un doctorado muy importante que tenemos nosotros, que sirve también para captar la atención de estudiantes internacionales. It is called the Holmes Scholar Program, and that's Holmes as the name, not as in Casa. Holmes, like Sherlock Holmes. Yes, yes, it's not Casa. Se llama entonces el Holmes, what? Holmes Scholar Program. Es un programa que tiene por nombre como el famoso detective Holmes, pero es un programa, no lo voy a traducir, pero es un programa que se llama Holmes Scholar Program. And this is a program for professional development, and the college also provides additional funding for our students. It's primarily Black and African American students. There are some Hispanic students as well that we've had go through our program. Y básicamente es un programa que se enfoca en estudiantes afrodescendientes, sin embargo también tenemos estudiantes hispanos. And this is part of our effort to recognize that the way we are going to change higher education in the United States is to produce more faculty members who are going to be representative of what are now underrepresented communities and place them in positions, and that's how we will affect change. Y básicamente lo que queremos es integrar poblaciones subrepresentadas para que puedan tomar posiciones de poder en las universidades y así equilibrar un poco la balanza de la inequidad. And the third thing that I'll share with you is just a practice that we, again, have intentionally decided to pursue, and it's how we hire people. Y lo tercero que quiero compartir con ustedes es cómo hacemos los procesos de reclutamiento de profesionales en nuestra facultad. All of our departments have committed to, when they do a search for a faculty member or a staff member, that they will try very hard to have what we call a robust pool of candidates. So that means it has to be large and it has to represent a cross-section of the demographics of the United States. Y lo que hacemos es un sistema de reclutamiento en el que primeramente incluimos muchísimas personas que representen distintos estratos sociales, de modo que de ahí podamos seleccionar las personas que mejor representen la diversidad en nuestra facultad. In that way, we have been quite successful in hiring several minority faculty members and increasing the diversity of our faculty and staff in the College of Education. Y esta metodología nos ha llevado a reclutar personas que vienen de grupos minoritarios y de esa manera, de nuevo, equilibrar un poco la balanza de representación en nuestra facultad. Now, I'd just like to follow up on some of Dr. Rudisell's comments about how we approach inclusive excellence, and we do construe it very broadly. Y quiero hacer un poco de seguimiento con lo que dijo la doctora Rudisell. What's her last name? Rudisell? Rudisell. About what? I just forgot. Se me olvidó un poquito. About how we approach inclusive excellence, we define it very broadly. Bueno, ella lo definió de manera muy general. Ahora les voy a decir cómo es que logramos paso a paso llegar a la inclusión. For example, we consider, as Dr. Rudisell's slide showed, we consider things like culture, disability, health disparities, socioeconomic status, geographic and rural region, ethnicity, and race. Bueno, hay muchísimos factores que tomamos en cuenta para esto, qué sé yo, cuestiones como raza, etnicidad, ubicación, procedencia geográfica, también un poco condiciones de salud, cuestiones de deshabilidades, etc. Yeah. Just a couple of examples from some of our departments. You'll hear more about this probably, but Dr. Reese will talk about the EAGLES program, which is a comprehensive transition program. El doctor Reese va a hablarles un poquito del EAGLES program, que es un programa de transición muy importante que tenemos en nuestra facultad. And that means it's a program designed for people with intellectual disabilities to gain a college experience on campus
so that they can pursue their goals of independent living. Y ese programa es muy interesante porque tiene que ver con ayudar a las personas que tienen alguna condición intelectual de modo que puedan salir adelante con sus estudios. We also have several researchers in the School of Kinesiology and also in Dr. Reese's department who are looking at health disparities and the issues around that to make sure that people have good access to quality health care. Y otro ejemplo muy importante es en la Escuela de Kinesiología, donde tenemos profesionales trabajando sobre cuestiones de disparidades de salud, de modo que, de nuevo, podamos nivelar esa balanza y salir adelante con la equidad. And finally, the last example I'll share is that we are exploring right now what we call a rural internship program. We are trying to take our student interns and figure out ways to place them into the rural counties, which are underserved counties in terms of teaching expertise. Y algo muy interesante que estamos haciendo es que estamos tomando graduados de zonas rurales y los estamos poniendo en programas de internado para que ganen experiencia en esas comunidades y que pueda haber un impacto positivo ahí. So I'll just wrap up by saying I hope that you will agree with me at this point that we take inclusive excellence quite seriously. We are trying to develop a climate that is welcoming to all. We have a job to do, and when I say we, I mean all of us. Y básicamente quisiera aquí cerrar un poco diciendo que todos aquí tenemos una responsabilidad creando ambientes saludables en los procesos de inclusión. Ese es un trabajo no solamente de nosotros, sino de todos los que estamos en este recinto. We are all at universities, and the reason why universities exist is to make the world a better place. Estamos en la universidad y una razón fundamental por la cual las universidades existen es para hacer el mundo un espacio mejor para todos. In order to do this job, we need a very, very broad toolkit. Para hacer este trabajo necesitamos una caja de herramientas importantísima, ¿verdad? Es decir, necesitamos un arsenal de estrategias. And as you all know, people are our tools. Y como ustedes saben, el mejor arsenal de estrategias está en la gente. So I hope you'll agree with me, and I hope that you will join us in every effort that we can to recognize that the more people that we can get involved from different perspectives and backgrounds and ethnicities and races and cultures, it broadens our toolkit and helps us do a better job of making the world a better place. Bueno, y espero que no estén en desacuerdo conmigo, pero lo que tenemos que hacer acá es traer gente de distintos lugares, grupos étnicos, razas, pensamientos, posturas ideológicas, etcétera, etcétera, para seguir en esa tarea de hacer el mundo un mundo mejor. Muchas gracias. Thank you so very much. Now I'd like to introduce our next speaker, Dr. Jeff Reese, who is the Department Head for Special Education, Rehabilitation, and Counseling. It's the third one down. Third one down. Jeff Reese. Dr. Jeff Reese. Is that correct? Correct. Lo que dijo es que tenemos al Dr. Jeff Reese, director del Departamento de Educación Especial, Rehabilitación y Orientación. Buenos días. Buenos días. So it's an honor to be here today. Es tamaño honor estar con ustedes hoy aquí. Yeah. So I'll talk a little bit about my department. So we have programs in special education. Do we have any special education majors in the audience? Voy a hablarles un poco de mi programa y tenemos un programa de educación especial. ¿Tenemos algún programa de educación especial acá en la universidad? ¿Hay alguien que sepa de un programa así? Not on this campus. Yeah, not on this campus. Okay. No, but we have programs in special education, and we also have programs in counseling. So we have several programs in counseling. Tenemos muchísimos programas en orientación, pero también tenemos programas en educación especial. So we're teachers and helpers, and so we've talked a lot about values this morning, and so as helpers, those values really come to the surface in the people that we work with. De modo que somos profesores, pero también somos como colaboradores, ayudadores, ¿verdad? Siempre estamos ayudando a la gente y los valores que nosotros tenemos por estandarte en la universidad se reflejan en el tipo de ayuda y asistencia que damos a esas personas. Yeah. So it's in our professional ethics and our ethos to be culturally responsive and culturally inclusive in our work with our students and with our clients and other people in the community. De modo que eso está muy metido en nuestro ADN, ¿verdad? En nuestro ethos, es decir, nuestra convicción de que tenemos que ayudar a grupos diversos marginalizados. So I'll go off script a little bit and talk about my first experience teaching in a class that was very diverse. Y lo que voy a hacer ahora es contarles un poquito, de modo anecdótico, mi primera experiencia dando clases en un aula realmente diversa. Yeah.
I had always valued diversity. I knew it was the right thing to do to be inclusive. Siempre, por supuesto, yo había tenido claro que la diversidad es importante y es lo que hay que hacer para realmente traer la inclusión. But to have students from different cultures, different nationalities, different races, and different belief systems, Pero por supuesto, me topé con estudiantes de diferentes nacionalidades, creencias, sistemas de valores, etc. became perhaps the best class I ever taught. Y esa se volvió, sin esperarlo, la mejor clase que me ha tocado dar. Not because of me, but because of the students in the class. Lógicamente, no por mí, ¿verdad? Sino por el tipo de elenco que tenía al frente. And that's when I learned it was the right thing to do. It's the best thing to do. Y ahí fue cuando yo decidí que este tema de la inclusión era lo que había que hacer, la mejor opción que tenía yo al frente. And so it's those experiences that have driven how I think about our department as well as the values that we have in our professions. Y fueron esas experiencias las que forjaron más o menos cómo es que yo pienso sobre el sistema de valores que utilizamos en nuestra facultad y sobre la inclusión en general. So I'll share one way. I'll change in terms of talking about how we do this as a department and talk about how we work with our students. Ok, voy a cambiar entonces y pasar de lo que hacemos en nuestros departamentos a cómo es que yo abordo esto con los estudiantes. So one thing we talk about is being multiculturally competent. Una de las cosas de las que hablamos es sobre las competencias multiculturales, es decir, cómo ser competente, es decir, cómo ser suelto, fluido en un ambiente multicultural. And there's Trace, there's three ways to think about that. First is, who am I as a person? What is my culture, my beliefs, my identities? Y hay tres formas de hacer eso. Lo primero tiene que ver con introspección. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo a la luz de todo este entorno que me está rodeando? And understanding how those things impact how I see the world and how I work with people. Y naturalmente entender cómo es que esa introspección, es decir, esa visión propia, impacta el mundo alrededor mío. Yeah. And so the second is knowing something about other cultures. Bueno, lo segundo tiene que ver con tener algún grado de conocimiento sobre otras culturas. Right. And you need to know about cultures in different ways. So one way is to just know some of the general customs and different belief systems that are kind of general to a culture. Sí, y hay muchas formas de conocer la cultura. Lo primero es, ¿verdad?, lo que está en la punta del iceberg, ¿verdad?, todo aquello que es visible a nosotros cuando entramos en contacto con una cultura. But you also have to acknowledge that we all interpret our culture differently, and we all buy into our cultures in different ways. So Pero we're all unique. Sí, por supuesto, tenemos que entender que somos únicos y que también las interpretaciones nuestras de nuestra cultura varían. Cada quien la ve de forma distinta y con lentes distintos. And then the third way is to have practices and interventions that are culturally responsive. So research, evidence-based. Y lo otro tiene que ver con intervenciones y prácticas que respondan a las necesidades de una cultura. And so I'll add one more idea around that is I also like the idea of competence assumes you get to a certain place and you're done. Y lo otro tiene que ver con entender que tenemos que forjar el concepto de competencia una vez que hemos llegado a cierto nivel. But I also try to teach students to have a multicultural orientation in that you're always learning, you're always trying to grow. Y por supuesto también hacerles ver a los estudiantes que necesitan desarrollar competencias multiculturales y también no olvidar que siempre estamos creciendo y aprendiendo. Yes. So I'll transition. I'll talk about a couple of ways we do this in our department. Y les voy a decir ahora concretamente un par de formas en las que abordamos este asunto en nuestro departamento. So Dean Fairbrother spoke about the Eagles program. El decano, what was his last name? Fairbrother. El amigo Fairbrother habló del War Eagle, el programa War Eagle. Is that correct? Eagles, just Eagles. Just Eagles. La confundí. Bueno, que el amigo anterior habló un poco sobre el programa de los Eagles, que en español es águilas, ¿verdad? Right. So it helps demonstrate how we think about and value diversity. The Eagles program was developed by our special education faculty. Este programa, el programa de Eagle, fue desarrollado por especialistas en educación y nos ayuda a comprender cómo es que nosotros vemos los valores. And so it's become very popular on our campus. Y se ha vuelto una sensación, es muy popular en nuestro campus.
And so students have the opportunity to serve as mentors to the Eagles students. Y entonces hay toda una integración de estudiantes que están trabajando continuamente con el programa, con mentores y con guías. And it's been phenomenal to see how it's influenced our campus in terms of inclusiveness and seeing that intellectual disability is also to be valued and understood. Y ha dado grandes frutos ayudándonos a entender cómo, por ejemplo, todos estos obstáculos intelectuales y de aprendizaje pueden ser abordados y cómo tienen que ser valorados. And the other thing I'll mention is that we have scholarships for students from underrepresented backgrounds, including international students. Y lo otro que quería mencionar acá es que tenemos un programa robusto de becas para estudiantes que han sido subrepresentados, incluyendo estudiantes internacionales como ustedes. And so our department, particularly our graduate programs, we have a large number of students from underrepresented backgrounds as well as international students. Sí, como muestra de esto nada más les quería contar que en nuestros programas doctorales, sobre todo, tenemos muchísimos estudiantes internacionales que se benefician de estas becas. And the last thing I'll say is that in the work that we do, we try to always see things in the work that we do and in our relationships through a cultural lens. Y lo último que les quiero decir es que en todo lo que nosotros hacemos siempre tratamos de hacer interconexiones entre el trabajo que realizamos y cómo eso impacta las culturas y tratamos de verlos desde un lente cultural. That's it. Y parece que hemos llegado al final. Gracias. Thank you very much. Fetch it. Sorry. Now I would like to introduce my esteemed colleague, Dr. Paul Fitchett. Ya escucharon, ¿verdad? Bienvenido, Dr. Paul Fitchett. Buenos dias. Buenos días. It's a pleasure to be with everybody here today. I'm going to speak a little bit about my department as well, curriculum and teaching. Por supuesto que es un placer y un honor estar por acá. Voy a hablarles un poco sobre mi departamento que se llama Curriculum and Teaching, currículo y educación, enseñanza. So correct, it's our department, curriculum and teaching, but I want to focus a bit on a little bit about our programs. We have 13 programs, including early childhood, elementary, music, secondary education. We have programs in agri-science education, and our work is primarily in the preparation of educators, including classroom teachers. Voy a resumir toda esta información. Básicamente dijo que tiene 13 programas en múltiples niveles. Tiene, por ejemplo, educación temprana, educación primaria, tiene cuestiones relacionadas con agricultura, con música, y su trabajo principal en el departamento es preparar futuros profesores, como muchos de los que estamos acá. Just by a show of hands, is anybody in here a current teacher or a future teacher? Anybody in here ¿Hay pursuing alguien en el education público teaching? que es profe o que Yeah. está en camino a volverse profe? Excellent. So I can speak to you directly today. I'm excited. Excelentísimo, porque así les puedo hablar así como muy de tú a tú. So in curriculum and teaching, I'm going to speak on 3 issues in which we promote inclusive excellence, building off of the brilliance of Dean Fairbrother, Dean Flowers, and Director Rudisell. The first piece that we really focus on is the recruitment of students from diverse backgrounds. Les voy a hablar un poquito sobre 3 aspectos que hacemos acá en el Departamento de Currículo y Educación. Y lo primero que les quiero hablar es sobre la forma en que nosotros reclutamos profesionales para el departamento. But not just so that we feel that we can impart knowledge upon them, but because we also, as Dr. Reese points out, believe it's important to learn from our students. Pero no es una cuestión así como vertical, ¿verdad? No creemos en el departamento que podemos impartir conocimiento desde arriba hacia abajo, sino, como lo han asegurado mis colegas anteriormente, es una cuestión de que todos aprendemos de todos. I'm going to start, but when we think about this approach, one of the things that comes to my mind is the work of Paulo Freire. Any of you are familiar with Paulo Freire, the Brazilian philosopher? You are, right. Okay, excellent. In his work, Pedagogy of the Oppressed, he speaks of the importance of dialogical learning.
Y bueno, me supongo que muchos aquí están familiarizados con el trabajo de este famoso brasileño Pablo Freire y su teoría de la pedagogía del oprimido. Y en la pedagogía del oprimido, él habla del dialogic what? Learning. Del aprendizaje dialógico. Right, and within that concept is the idea that learning is a reciprocity. It's a reciprocal bidirectional process. The teacher learns from the student and the student learns from the teacher. Y en este proceso dialógico, básicamente lo que quiere decir es, de nuevo, que no es una cuestión vertical, sino que profesores aprenden de estudiantes y viceversa, estudiantes de profesores. And so in our programs, we focus intently on this approach, where our students and their backgrounds, their cultural backgrounds, their ethnic backgrounds, their gender, their identities can inform the instructional practices of the teachers themselves as well. Y es un proceso verdaderamente democrático, porque lo primero que hacemos en el departamento es averiguar un poco sobre las etnias, el origen, el sistema de creencias del estudiantado, de modo que eso pueda informar las prácticas pedagógicas del personal docente. But we have to have faculty who buy into this concept. And as Dean Fairbrother pointed out, we think very intently about hiring faculty who believe in the process of inclusivity. Y una de las cosas más importantes es seleccionar el tipo de personal docente que verdaderamente comprende estos principios que son fundamentales para que podamos llevar a cabo la labor que estamos llevando a cabo. Our faculty, when they come in and they're interviewed for their positions, are interrogated around their beliefs around inclusivity to make sure that they fit within this ethos. Y una de las cosas que hacemos para garantizar este tipo de perfil profesional es que hacemos procesos rigurosos de entrevistas, de modo que les preguntemos a los candidatos sobre sus sistemas de valores y si realmente creen en este sistema de inclusión. But providing supports for students, whether it's supports through programs or supports through making sure we hire faculty, is never enough. Pero esto nunca es suficiente, es decir, nada más darles apoyo a través de los procesos de contratación o a través del seguimiento que se les da nunca es suficiente. So the third point I want to briefly mention is the importance within our programs to make sure that the curriculum is itself inclusive. Y el tercer punto que quiero enfatizar es que en nuestro departamento nos aseguramos de que el currículo verdaderamente esté diseñado bajo principios de inclusión. As many of you know who are in the room and who are going to be future teachers, you know that in addition to learning how to teach, there's a broader group. You will go out into the classroom and then work with young people. So it's important for our unit, in terms of our teachers, our professors, to be thinking about how what we do impacts the broader community. Y por supuesto hay dos niveles, ¿verdad? El primer nivel es el inmediato, cuando vamos a la clase y entramos en contacto con los estudiantes, pero también tenemos que pensar en un nivel muchísimo más allá del aula, es decir, cómo lo que hacemos en el aula se refleja en lo macro, fuera del aula. Everything that we do as teachers, and this is kind of scary, but it's true, everything that we do as teachers either includes students or excludes them from the learning process. Lo que les voy a decir me asusta un poco, pero la verdad del caso es que todo lo que un profesor hace incluye o excluye a los estudiantes, eso hay que tenerlo claro. Therefore, the ways that we approach this in curriculum and teaching at Auburn University are to make sure that when we are thinking about teaching, we're acknowledging the competence and the brilliance of the students. Y por supuesto, en la práctica esto se traduce en que cuando estamos frente a un aula tenemos que reconocer el potencial y también las capacidades del estudiantado. How do we do this? First, we think about who are we asking questions to and what types of questions are we asking the students. ¿Cómo es que hacemos esto? Lo primero es hacer un poco de introspección. ¿A quién le estamos haciendo las preguntas y qué tipo de interrogatorios estamos haciendo con nuestros estudiantes? Second, are we thinking about the content that we're providing? Are the students' identities represented in the content that they're learning? Lo segundo tiene que ver con la relación entre contenido e identidad, es decir, el contenido que seleccionemos tiene que estar totalmente alineado con el tipo de identidad que tenemos en el aula. And third, are we holding learners to the high expectations that we would expect from all learners in an inclusive manner? Y lo siguiente es, ¿está todo eso alineado con las expectativas de formación de nuestro estudiantado dentro del aula y en concordancia también con el currículo? So I just want to end by saying that education is a human right. The United Nations defines it as such. One of the work that we do in curriculum and teaching is to make sure that not only are our faculty promoting an idea of inclusiveness, that we provide inclusive supports for our students in our masters and our doctoral programs, but we're making sure that when they go out to be educators themselves, they're equipped with the tools and the pedagogies necessary for them to be inclusive in their classrooms.
Y quiero cerrar mi intervención diciéndoles que según las Naciones Unidas, la educación es un derecho y por lo tanto lo que nosotros hacemos en nuestros programas educativos es garantizar que eso se traduzca en acciones concretas de modo que los estudiantes se gradúen y puedan ir a reivindicar ese derecho con sus poblaciones estudiantiles también. War Eagle. War Eagle. Now I'd like to introduce my colleague, Dr. Jamie Roper, an associate professor in the School of Kinesiology. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora es un honor para mí presentarles a la doctora Jamie Roper, que es profesora asociada en la Escuela de Kinesiología. Thank you for having me here today. First, before I start, I'd like everybody to stand up. Todo el mundo, por favor, póngase de pie. Muchas gracias por recibirme. We got to stand up. I get to stand up, you get to stand up. And shake it out a little bit. Ok, shake it, shake it, shake it, como dice Daddy Yankee. I'm a kinesiologist, can you tell? Yeah. Sí, sí. Ella es, por supuesto, como kinesióloga, le gusta así como moverse, así que despertémonos un poco. Feels good. Okay, okay. Gracias. Yes. Pueden sentarse, muchas gracias. So first, I'd like to talk about inclusive excellence from maybe a more perspective that's just what I think about. And one of those things is when I'm working with students, what's your why? So everybody has a different why, right? And I brought a picture today of my boss, and it's not Mary Rudisill or the dean. I'm sorry, and. Oh. I think I forgot everything you said. Yeah, I know. I get excited. I brought a picture of my boss. Ok, ella trajo primero que todo dijo que iba a hablar un poco desde su experiencia, una cuestión mucho más conectada con su quehacer profesional y que trajo una foto de su gran jefe, es decir, de su jefe. It's not. Y que no es ella, es otro jefe. And this first started for me about 15 years ago, actually. My grandfather was diagnosed with Parkinson's disease. Y todo esto empezó hace más o menos 15 años y tiene que ver con algo personal, que mi abuelo fue diagnosticado con la enfermedad del Parkinson. And so I kept a picture of him in my office to remind me that he's my boss. Ok, y entonces lo que yo hago para tener eso muy presente es que mantengo una foto de él en mi oficina para recordarme a mí misma que él es mi jefe, mi abuelo. So, if you think of your boss or your why in this perspective, who do you think of in your head? De modo que si piensan en una jefatura, de forma así muy amplia, ¿a quién se les viene a la cabeza? And to me, this is how we have to start thinking about inclusive excellence from a team perspective while we're researching or in the classroom when trying to learn. Y quiero conectar esto diciéndoles que así es como yo veo el tema de la inclusión. Esto hay que conectarlo con el trabajo en equipo que se hace. So today, the picture of my boss has changed. It's my daughter when she was 5 days old. Okay, I know it's very small, but she has 4 grandparents right now, and I want them to stay healthy as they age. And so this is what drives me. Ok, entonces a nivel personal, hoy, bueno, cambié la foto, no traje la de mi abuelo, sino traje la de mi hija. Y mi hija tiene 4 days in this picture. Bueno, tenía 4 días. Y entonces lo que yo quiero hacer aquí es promover un poco que todo el mundo esté saludable en términos de kinesiología. And so today, what I wanted to tell you is my focus is aging and fixing aging. And big problems like this, we need diversity in. Y bueno, particularmente quiero hablarles de todo este proceso de hacerse viejo, ¿no? De llegar a la edad de oro y cómo eso se puede hacer de una manera inclusiva y de una manera correcta. And so we need diverse thinkers coming with different whys, different backgrounds, different experiences to ultimately solve something like this. Y por supuesto, para eso necesitamos distintas personas con distintos, niveles de formación para que puedan ayudarnos con esta tarea tan ardua. And I know Costa Rica is entering a very similar crisis that the United States is entering. By 2050, we'll have double the older adults that we do right now. Bueno, y aquí creo que Costa Rica está en los mismos problemas que los Estados Unidos. Las estadísticas dicen que para el año 2050 vamos a tener el doble de la población adulta mayor de lo que tenemos ahora. So again, I'm focusing on building that diverse team of people who can help solve this big problem. Y de nuevo, mi propósito acá es mostrarles cómo yo quiero construir un equipo que nos ayude a lidiar con ese problema, abordar ese problema en el futuro. And so to do that, what we do on a daily basis is try to set up an environment in our research setting and in our classrooms
that allows you in the lab to come in and do more than an experiment. You have to have a community of support. Y lo que yo he estado tratando de hacer es armonizar un poco ciencia con humanismo. Cuando yo estoy trabajando en mis investigaciones, lo que intento hacer es que todo el mundo que llegue a esos laboratorios sienta que está haciendo más que un experimento, sino que está tratando con cuestiones humanas. And I'll just end with, I said this yesterday, but another big piece of that is allowing people to fail. And so we set up a culture in our laboratories to allow people to fail, to allow students to fail, and help them be supported when that happens, so we can ultimately grow and learn. Y una de las columnas vertebrales aquí en todo lo que tiene que ver con kinesiología es comprender que el fracaso es una cuestión normal y que va a suceder y que sin embargo lo que nosotros tenemos que hacer es construir comunidades de apoyo para cuando las cosas no salgan tan bien. Gracias. Muchas gracias. And I'll stand up one more time while we welcome Dr. Neely, Dr. Christina Neely, my colleague and friend. Christina Neely. Christina Neely, associate professor. Bueno, y seguimos aquí sobre la línea de kinesiología. Nuestra próxima panelista va a ser la doctora Christina Neely, profesora asociada de la Escuela de Kinesiología. Thank you so much for having us today. I'm, as you said, an associate professor in kinesiology, where I teach courses on scientific writing, research methods, neuroscience, and motor control. Bueno, hago un poquito de todo. Soy profesora, doy cursos de kinesiología, control motor Research methods. y metodología de la investigación también. So I'm going to talk today about some inclusive excellence in the classroom and working with students at the undergraduate and graduate level in our coursework. Y voy a hablarles un poco sobre lo que hacemos nosotros, los procesos de inclusión que llevamos a cabo con estudiantes de bachillerato y posgrado también en nuestras aulas. So when I was a doctoral student in Canada, I had the opportunity to work at the Indigenous Peoples Student Center. And this really gave me a great opportunity to learn about the importance of really learning about your students, understanding their background, and finding a way to kind of meet them where they are. Y parte de lo que yo hago está un poco conectado con mis estudios doctorales que los hice en Canadá, en un instituto que tenía que ver con pueblos originarios, y de esa manera yo logré comprender muchísimas cosas que están detrás de la diversidad de los pueblos originarios. So meeting someone where they are and learning about their background doesn't mean that we change the expectations or we reduce the accountability, but it means understanding where they're coming from, helping them identify their barriers to their success, working with them one-on-one sometimes, and then as a team helping them navigate those barriers, learning to find resources on campus that can help them be successful. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando trabajamos con poblaciones vulnerables es no necesariamente reducir responsabilidades ni ese tipo de cosas, sino comprender la diferencia, comprender la diversidad, de modo que encontremos los procedimientos necesarios para encontrar el apoyo y que esas personas vulnerables, desfavorecidas, puedan también salir adelante. Similarly, with graduate students, we have very high expectations in terms of scholarly work or research work, but we recognize there are many ways to achieve success. Algo no menor es también con nuestros estudiantes doctorales, ¿verdad? Que están haciendo programas de doctorados. Comprendemos muy bien que es importante salir adelante, pero lo importante acá también es saber que hay muchas formas de salir adelante, es decir, no se trata de una cuestión monolítica. So, for example, I might share examples with the students that I mentor about things that have worked for me in the past, strategies that have worked for me. But I also make very clear that what has worked for me may not work for them or for someone else. So I encourage them to really figure out what strategies will be best for them, to give them time and space to really reflect on, evaluate strategies that they use, so they can try things and maybe fail, and then talk about it and try a different strategy till they find a strategy that works for them. Y naturalmente cada cabeza y cada estudiante de doctorado es un mundo. Yo lógicamente me siento con ellos y les doy algunos consejos sobre qué he hecho yo para salir adelante, pero como cada cabeza es un mundo, tendrán ellos que encontrar sus propias fuentes de inspiración, sus propios métodos, salir adelante, permitirse fracasar, bueno, fallar, llamémosle fallar para no sonar tan fuertes, permitirse fallar de vez en cuando y siempre volver a esas estrategias y salir adelante. So this really helps, I think, if we can encourage students to be self-aware and to take autonomy of their learning.
and to look at their professors and their mentors as a team member, someone who can help them learn, but to encourage the student to really take control, take independence, and find strategies that work for them, learn about resources on campus that are there to help them, so that they can identify their best strategy to be successful in the classroom and outside of the classroom. Y una de las cosas que hacemos más o menos en esa misma línea es fomentar el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje autónomo. Eso se traduce en lo siguiente. De nuevo, nosotros les damos consejos de qué hacer con su aprendizaje, pero al final de cuentas son ellos los que van a hacer ese tipo de conexiones con los guías, con los profesores de doctorado y salir adelante hasta que encuentren esa línea y se vuelvan autónomos. Okay, and the last thing I'll say is that this really depends on building a relationship with your professors, maybe with your teaching assistants and graduate students, and that's very challenging, sometimes intimidating. And so I really worked hard in my faculty career to try to be approachable, to encourage students to come to office hours, even if they don't have a question or if they're nervous. Because without taking the initiative to get to know your professor, they can't start to build that relationship to understand where you're coming from and to help you identify your barriers and be successful. Una de las formas que nos ayuda a identificar barreras y alcanzar el éxito académico tiene que ver con, de nuevo, derribar ciertas barrerillas de poder que existen entre el estudiantado y el cuerpo docente. Y lo que yo hago es, por ejemplo, decirles a los estudiantes, vengan a verme a horas de atención estudiante aunque no tengan preguntas. De esa manera logramos integrarnos, estudiantes con personal docente, vamos derribando esas barrerillas de poder que de pronto vamos creando y de esa manera pues el estudiantado se integra a las actividades académicas de nuestro departamento. Gracias. Muchas gracias. I'd like to introduce my friend and associate clinical professor of kinesiology, Chris Wilburn, Dr. Chris Wilburn. De nuevo, siempre dentro del departamento de kinesiología, el doctor Christopher Wilburn, que es profesor asociado también, y pues bienvenido. Buenas. In my time waiting, I went a little off script of what I wanted to say. What was that? In my time waiting, I went a little off script of what I wanted to tell them. Dice que se ganó un Oscar por estar esperando acá. Estaba pensando en lo que iba a decir y entonces eso le merece cierto Oscar. So I wanted to use my time to make this focused on you. Y lo que quiere hacer en este momento es utilizar el tiempo que tiene, pero enfocado no tanto en él, sino en ustedes, el público. You and I are the future. Ustedes y yo somos el futuro. Thus, everything we talk about must be filled with passion. De modo que todo lo que nosotros decimos y planeamos tiene que estar lleno de pasión. So, within my classroom, I present this to my students to break down that barrier. Y eso es parte de lo que yo hago en mis clases. Presento eso a mis estudiantes de modo que podamos derribar esa barrera. And I challenge you all to do the same when you go into the world. Y yo quisiera pues ponerles ese desafío a ustedes también. Cuando salgan, hagan lo mismo, derriben esas barreras. Remember that you are also going to build the future. Recuerden que ustedes también estarán a cargo de construir ese futuro. Therefore, you should connect those that are going to follow you to be better than you. De modo que tienen gran tarea por delante, ¿verdad? Hacer que el alumno supere al maestro. Las personas en formación tenemos que formarlas lo suficientemente bien para que superen al maestro. And a way that I do that within my field is I connect individuals with Hispanic and women with advanced scientists in our fields. Y yo hago eso en mi departamento conectando poblaciones desfavorecidas, como por ejemplo hispanos con cuestiones de ciencia. And these organizations are the Latinx in Biomechanics and International Women in Biomechanics. Y estas organizaciones, por supuesto, son organizaciones de biomecánica lideradas principalmente por latinos. And the last thing that I want you to challenge you all to do is to question or think about what do you want to do. Y lo último que quiero decirles es, bueno, les voy a presentar otro desafío. Piensen cuidadosamente sobre esto. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Do not think about what you want to be, because this creates a barrier of having that inclusive excellence within the world. No piensen exactamente en qué quieren ser, porque eso crea cierta barrera en los procesos de inclusión en el mundo. Be creative and keep thinking. Bueno, seamos creativos y mantengámonos pensando. Gracias. Gracias. And up next, I would like to introduce Robin Martin, the boss of the School of Kinesiology. Bueno, y vamos a introducirles a la jefa de la Escuela de Kinesiología, Robin Martin, la doctora Robin Martin. Ya le aplaudimos, ¿no? Aplaudamos. Thank you. I don't like that I have to follow Chris.
I'm Robin Martin. I'm Director of Advising for the School of Kinesiology. And I think for my short talk, I'm just going to tell you a little bit about what advising is on our campus at Auburn. Y bueno, quiero en estos minutitos, efectivamente, soy la jefa, ¿no? Y les quiero contar un poquito de qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos dando orientación. At Auburn, we have professional advisors. There's some faculty advisors, but within kinesiology, my unit, we rely for our undergraduate advising on professional advisors. Sí, nosotros tenemos distintos tipos de orientadores, pero sobre todo de tipo de bachillerato. Did you say undergrad and? Undergraduate. Pero sobre todo a nivel de bachillerato. Yeah, the goal for academic advisors is ultimately student success. So I see our role as a compass. We're there to guide students and connect them with faculty, connect them with resources available on campus. Lógicamente estamos alineados con toda la filosofía de la facultad, ¿verdad? Entonces nuestro papel es ayudarles, orientar a los estudiantes de modo que puedan maximizar el tipo de recursos disponibles y salir adelante con sus estudios. And by those resources on campus, we have a lot of services available for our students. We have an Office of Academic Support, which provides tutoring services, academic coaching, career counseling. We have a career center that helps connect students with outside career services. We have counseling services. Tenemos tamaña gama de estrategias de apoyo para estos estudiantes. Por ejemplo, tenemos una oficina de éxito académico que les ayuda a los estudiantes a salir adelante con cuestiones de contenido. También tenemos cuestiones de orientación general para los estudiantes y muchos otros tipos de oficinas y programas que ayudan y garantizan el éxito académico. At Auburn, mental health is really an important thing for us to be aware of. So in addition to that counseling services office, we have a program or an office called Auburn Cares. Tenemos también en la Universidad de Auburn, la salud mental es súper importante, entonces tenemos un programa que se llama Auburn Cares. Auburn Cares, que más o menos se podría traducir como tu salud mental nos importa en Auburn. And it's just a way for us, for anyone on campus, whether it be students, faculty, anyone can, if they see an urgent issue with a student or a concern with a student, they can make a report. It could be anonymous, or they could have their name attached. And it's a way of collecting information and trying to make an extra effort to reach out to those students. And if you have reports coming from multiple areas of campus, they can reach out and connect and try to get that student involved in needed services. Bueno, y este programa de Auburn Cares lo que hace es básicamente recoge recomendaciones no solo de estudiantes, sino de personal docente, estudiantes, administrativos que necesitan cierto apoyo y entonces pues cualquier persona puede remitir a cualquier miembro de la facultad de modo que se le pueda dar el apoyo de orientación necesario. In the School of Kinesiology, we have about 750 students and we have 3 full-time advisors that are working with those students. We require mandatory advising before they can register, so we're meeting with our students at least twice a year, if not more. Ok, y tenemos tenemos una población estudiantil muy robusta, son 750 estudiantes y tenemos para ellos 3 orientadores y una cosa interesante que hacemos es que les pedimos a los orientadores que se reúnan de manera obligatoria con todos los estudiantes y luego pues recolectamos informes para asegurarnos de que el trabajo de orientación se está haciendo de manera óptima. And our advisors work to counsel students on anything from helping them decide what major they're going to pursue. We tend to have an average of 4 or 5 major changes while a student is pursuing their undergraduate studies. So we help them in that transition, both transition to college and transition into their major. Sí, y bueno, básicamente el tipo de orientación que se da es diversa, desde incluso cómo escoger la carrera apropiada, desde que llegan los primeros años a la universidad hasta que escogen desde que hacen los cursos de tronco común hasta que se escogen las carreras ya más especializadas. And our counsel with students, we work on class selection. So we really want to form an individualized plan for each student that comes in. Each student comes to us with different needs. So we work with them to develop an individual plan of study that's based on both their program requirements and what they bring to the table. Y algo que hacemos también es personalizar el tipo de orientación que damos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un estudiante que llega con cierta necesidad y creamos un plan de atención individual que más o menos incluye, 1, el tipo de contenido y el tipo de programa que están llevando, y 2, las diferencias individuales de esos estudiantes. So we help them develop a plan of study
that's individualized to their needs, and that means class selections that work around their schedule. Some students come in and need to work. We have students that work part-time or full-time, and we do the best that we can to kind of help them make sure they get the courses they need when they need them. Y más o menos en esa línea de personalización también les ayudamos, por ejemplo, a armar su horario, porque tenemos estudiantes diversos y dentro de esta diversidad tenemos estudiantes que trabajan y que tienen conflictos horarios, por ejemplo. Entonces les ayudamos a crear un plan de estudio y un plan de cursos que se alinee con sus necesidades individuales. Okay, that's it for me. Gracias. I'm going to introduce our student that's traveling with us this time. This is Jenna Fairbrother. She's an Auburn University student majoring in psychology and political science. Y tengo el honor de presentarles... Psychology, she said, right? Psychology. Tengo el honor entonces de presentarles a Jenna Fairbrother, que es estudiante de psicología en la Universidad de Auburn. Así que, adelante, the floor is all yours. Hi everyone, my name is Jenna Fairbrother and I'm a current student at Auburn University. I just finished my second year and I'm going to share a little bit about what the student experience at Auburn is like regarding inclusivity and diversity. Y bueno, yo lo que voy a hacer aquí es darles un poco mi experiencia como estudiante. Llevo 2 años en esta universidad y quiero decirles desde este lado de la cerca más o menos cómo se vive el tema de la inclusión en Auburn University. This past year, I worked as a research assistant in a psychology lab specializing in affective disorders and behavior. What kind of disorders? Affective. Affective. Este año, el año pasado, last year or this year? This past year. El año pasado estuve haciendo un poco de trabajo como asistente de investigación y trabajando en laboratorios y tuve la experiencia increíble de trabajar con desórdenes o trastornos afectivos. During my time in this lab, I was able to see the commitment to creating an inclusive environment, specifically in regards to research assistance and mentorship. En este tiempo que estuve trabajando como asistente de investigación, pude ver con claridad meridiana cómo se hacen esfuerzos en esta universidad por incluir a todos los estudiantes. Research assistants at the lab have a crucial role, and the lab that I worked at was committed to allowing research assistants to come from all areas of campus with majors and specialties ranging from biology to law. Bueno, y hay también un tema de inclusión en el tipo de carreras que seleccionamos. Es decir, las personas que trabajamos en ese proyecto veníamos de todo tipo de programas, desde biología hasta psicología, etc. Entonces también hay un esfuerzo por incluir tipos de estudiantes viniendo de distintas carreras. Furthermore, there is an emphasis on inclusive mentorship, allowing research assistants and other students to learn and gain experience in the ways that would be most beneficial for them. Y también tenemos un programa de mentorías, es decir, una guía que permite a estudiantes desfavorecidos, estudiantes de distintas... me trabé. Ella dice, básicamente es que ese programa de mentorías permite a estudiantes diversos a salir adelante y que ese es un programa muy central, las mentorías académicas, es decir, guía académica a estudiantes. Additionally, the research done at this lab has an impact on the Auburn campus and the surrounding communities. Y este tipo de programas no solamente tiene un impacto en la universidad, también tiene un impacto en las comunidades que rodean el campus. Though I'm only speaking of my experiences at one lab, this can largely extend to other research labs with different focuses in other areas on campus. Y aunque mi experiencia es muy personal en este proyecto de investigación, en este laboratorio, es un ejemplo muy significativo de lo que se hace en la universidad, también en otros laboratorios y en otros programas de investigación. As a student, I've also had the opportunity to serve in different large organizations on campus. También he tenido la oportunidad como estudiante de ayudar en muchas organizaciones grandes dentro del campus. These organizations often collaborate throughout the year in order to promote the connections of students in different groups on campus. Y estas organizaciones lo que hacen es establecer redes de colaboración para promover la inclusión de distintos grupos estudiantiles. For example, this year I'm serving on the executive board for Auburn's largest student-led service organization, and one stride that we have took this year is connecting with Auburn's international student organization. Y este año estoy trabajando en una organización muy grande en la Universidad de Auburn y el objetivo principal de esta organización es conectarse una vez más con estudiantes internacionales que están en el campus. This partnership benefits both of our organizations, allowing those in our organization to gain different perspectives and learn from those with different experiences than us, and allows international students to be provided with opportunities to get involved in service-oriented learning. Volvemos a ese proceso dialógico, ¿verdad?, en que la universidad se nutre de estudiantes internacionales que traen sus propios conocimientos. Hay una cuestión dialógica, volviendo a Pablo Freire, y lo que eso permite es que la universidad aprenda de los estudiantes y los estudiantes de la universidad. Beyond these two organizations, large student organizations on campus
have a commitment and a cause to promote inclusivity and diversity on campus. Y sobre todo estas organizaciones tienen por objetivo promover la inclusión y la integración de estudiantes en el campus. Throughout the year, we work with the Office of Diversity, Equity, and Inclusion in order to allow all populations of students on campus to feel welcome in the different organizations, as well as make sure that there is a welcoming environment for students such as those who are in underrepresented groups and international students coming to the U.S. for the first time. Y hay esfuerzos mancomunados entre estas organizaciones y autoridades institucionales para hacer que esos estudiantes desfavorecidos e internacionales se sientan bienvenidos en el campus y que sientan el apoyo que necesitan para salir adelante. To kind of wrap all of this up, I'd like to share a line from Auburn's creed that kind of represents and encompasses why diversity and inclusion is so important to all of us at Auburn University. Y bueno, para más o menos cerrar esta presentación, quiero compartirles un pensamiento, unas líneas acá, que este modesto intérprete, quién sabe si va a poder interpretar porque es un asunto de memoria, pero ahí me la jugaré. The line goes, I believe in the human touch, which cultivates sympathy with my fellow men and mutual helpfulness and brings happiness for all. May I see the quote so I can Yes. translate it for the class, for the audience? Y dice más o menos así, y creo en el tacto humano. La unión cultiva simpatía por mis what's this? Fellow men, por mis iguales y también crea ayuda mutua y trae felicidad para todos los involucrados. As you have heard previously today, the Auburn family is a tangible community and is very impactful for all of us on campus. Como ustedes ya escucharon, la comunidad de Auburn es muy tangible y de nuevo el objetivo es siempre mantener a los estudiantes desfavorecidos e internacionales unidos e integrados. This community is composed of people from different backgrounds who have different experiences and are in different phases of their lives. Esta comunidad, dicho una vez más, está compuesta por estudiantes con una gran gama de diversidad y que se encuentran en distintas etapas de su vida. This diverse and inclusive community is key for students to connect with each other, learn from each other, and most importantly, grow together. Este tipo de interconexiones y diversidades en estos campus es fundamental para que los estudiantes se integren, aprendan de cada uno, el uno del otro y salgan adelante con sus estudios y con sus comunidades. Gracias. Gracias. Oops. Do we have any questions for our panel? Ella dice si hay alguna pregunta y en este momento me voy a usar de mi poder de intérprete para motivar a mis estudiantes o a quienes estudian inglés o saben inglés para hacerles preguntas en inglés si tienen gusto y si no, háganlas en español y yo las interpreto en inglés para ellas. Sí. We need to end the transmission, so let's... Ok, voy a agradecer. Bueno, y me dicen que tenemos que terminar la transmisión en este momento, así que lo que vamos a hacer es hacer las preguntas ya fuera de la transmisión. Muchísimas gracias por asistir y ha sido un placer estar con ustedes. Y ya casi volvemos a las preguntas. Thank you. Me voy. Some of you want to come up for the panel? What was that? No sé, voy a irme por allá por los reconocimientos. If anybody has